Estoy grabando. Sí. Sí, bueno, pues yo cuando va a nacer aquí en Font, en casa de Ricol, y bueno, yo me acuerdo de chico pues que bueno, jugaban todos los críos en la calle, porque yo soy de la calle La Amargura, que se llama así porque bueno, no toca para nada el sol, así. Bueno, toca ahora en verano, pero es que para el invierno es muy fría y eso. Bueno, pues me acuerdo de chico pues que jugaban a pues, todos los críos y bueno, y aquí, porque aquí en Font siempre se ha charrado el aragonés de Font, que aquí se dice el foncense. Y bueno, pues eso, en casa mía, en casa Ricol, pues con mi madre, la mía yaya, que ya va a morir, pues en charrao siempre pues el foncense, el aragonés de aquí. Y bueno, y yo de chico pues el veía pues eso como una cosita normal, ¿no? Porque es lo que te enseñan en casa y entonces pues tú el veis pues, eso como una cosa pues de lo más normal del mundo, ¿no? O sea, ni cuando eres crío de 6, 7 años pues no veis que eso es aragonés ni cosa, ¿no? Y yo me va a dar cuenta pues eso cuando nos venía a vivir a Balbastro, porque mi padre pues va a trabajar aquí, y entonces pues bueno, nos venía a vivir. Entonces pues yo ya va a notar pues ese contraste pues, de cómo se charraba aquí en Font y cómo se charraba en Balbastro. Balbastro pues sí, poquitas cosas, ¿no? 4 o 5 palabras, bueno, un vocabulario más chico. Y entonces pues eso, aquí venían los capos de semana porque eso, estaba la mía yaya, que vivía aquí, pues tíos, primos, y bueno, y aquí pues siempre he tenido relación con Font y bueno, pues he venido pues mucho. Y entonces pues eso, yo va a notar pues eso cuando estaba en Balbastro, pues eso que me va a trobar con chens de otros lugares, de otros pueblos, y entonces pues entre todos van a hacer una asociación que encara la tenían desde fa más de 10 años, que se llama Purnas, Purnas per l'Aragonés. Y así pues están chens de, pues eso, de la Fueva, chen del Valle Benasque, chen del Somontano, y bueno, y entre todos pues charran nuestro propio aragonés. Yo charro el aragonés de aquí, el foncense, pero yo charro con uno que de Huetas, pues, de ahí de la Fueva, y él me charra pues como charra en el suyo yuga y nos entenden. Y eso quiere decir pues que es la misma lengua. Porque bueno, ni a yo se me fa raro de cómo charra él, ni a él se le fa raro como charro yo. Entonces, eso porque una misma lengua, ¿no? Con diferentes dialectos, pero eso, hay que tener conciencia de que es aragonés. Porque claro, tú ya te vas a sentar a Benavarre o te vas a sentar a Fraga y así sí que charran más diferente, así no los entiendes, porque eso ya es un catalán de Aragón que ya no es aragonés. Aquí con uno pues de Sobrarbe o incluso de Hecho Ansó pues nos podrían entender, ¿no? Y eso, porque no hay una afirmación, bueno, no hay Chen que dice que aquí se charra muy diferente de lo que se charra en Estadilla, cosa que es falso, ¿no? Porque no hay que tener pues eso de muy diferente de cómo es, ¿no? Porque que si cambia 3 o 4 palabras u 2, eso, pues no es que sea una lengua diferente, sino que es la misma, con diferentes dialectos, pero eso, que se pueda entender entre todos. Y pues eso, bueno, encara pues eso vivo en Balbastro, pero bueno, pues o sea, hacemos todos los años pues cursos de aragonés, así que bueno, pues que viene chen de todos los lados y la verdad que yo aprendo mucho y yo también puedo aprender a hablar de más chens. ¿Paramos? Sí.